El contenido de este video es únicamente informativo y educativo. No sustituye la consulta médica profesional. No se automedique. Consulte siempre con su médico o contáctenos a través de nuestras redes sociales para una asesoría personalizada. Bueno, les doy la bienvenida. Me alegra mucho estar compartiendo estos espacios con colegas porque vale la pena conocer, mientras más podamos, estrategias que nos amplíen el panorama terapéutico con las familias, con los pacientes. Y definitivamente el cannabis medicinal y todo su funcionamiento, el conocimiento del sistema endocannabinoide sí que nos da un nuevo panorama y que nos amplía las posibilidades con los pacientes, así que espero que el día de hoy se lleven muchas cosas útiles. Vamos a ver el sistema endocannabinoide aplicado en la parte de comportamiento. Sin embargo, quiero hacerles aquí el hincapié que si hay alguien que está nuevo, que es la primera vez, que nunca ha escuchado sobre este tema, eh, hoy el tema no es profundizar sobre el sistema endocannabinoide. Voy a hacer como un super mini resumen, si algo, como para que no entremos tan perdidos, pero invitarlos mucho al canal de YouTube de Curativa, donde hay videos de veterinaria, donde hay videos de humanos y pues de medicina humana que hablan súper bien de todo lo que es el sistema endocannabinoide en caso de que usted esté haciendo por cosas de la vida el primer acercamiento. Hoy vamos a hablar de este sistema enfocado en la etología. Vamos a mirar el sistema endocannabinoide como ese puente entre lo que es el cuerpo, la mente y la emoción de los animales. Eh, Mi nombre es Natalia Mejía, yo soy médica veterinaria, zootecnista del CES, soy etóloga clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Me dedico desde hace 10 años a la práctica, sobre todo dentro del área de medicina integrativa y bioenergética, y acompaño muchos procesos que tienen que ver con conducta y con emociones desde este panorama un poquito más amplio de tratamiento. Así que, bueno, espero que como les decía, que lo disfruten mucho y que aprendan sobre todo cómo mirar a los pacientes de ahora en adelante, porque a pesar de que no seamos etólogos clínicos, creo que todos, independiente de la especialidad que tengamos, trabajamos con la parte emocional y conductual de los pacientes. A todos nos toca que nos lleguen pacientes con miedo o ansiosos o reactivos, así que de alguna manera la etología o esta área de comportamiento es transversal a todas las áreas en veterinaria. Con la etología clínica como tal, lo que buscamos es encontrar respuestas cuando hay alteraciones de conducta, encontrar respuestas de esas alteraciones, de por qué surgen, qué está pasando, y también encontrarles solución. Mm, Sobre todo, se considera un problema de conducta o una alteración de conducta esas que amenazan el vínculo humano-animal. Puede ser incluso un comportamiento natural, pero la etología debe intervenir, por lo menos para mediar entre las partes, porque si hay una conducta, independiente de si es natural o no, que está alterando ese vínculo, ya es suficiente llamado para nosotros intervenir, porque es como el vínculo entre el animal y la familia es lo más sagrado y de ese buen vínculo dependerá en gran parte la buena salud física y mental de los animales, así que eso es algo que miramos. También vamos a mirar o consideramos alteraciones de conducta, todas aquellas que disminuyan la calidad de vida de los animales, todas aquellas que generen sufrimiento, todas aquellas que los saquen de su naturaleza, ¿cierto? Porque de hecho los animales silvestres no tienen problemas de conducta. Son los animales domésticos o en cautiverio los que desarrollan problemas de conducta, porque de alguna manera salen en mayor o menor grado de su naturaleza con el simple hecho de estar conviviendo con nosotros. Entonces nosotros como humanos tenemos una responsabilidad súper grande en conocer qué necesitan los animales desde su conducta, qué necesitan, mm, qué les doy, cómo se los doy, ¿cierto? Eso va a ser súper importante. Y también pasa algo, y es que nosotros como veterinarios
somos los mediadores entre el humano y el animal. Somos quienes deberíamos comprender y saber leer muy bien ese animal cuando no la está pasando bien en términos conductuales, y yo ser de alguna manera ese intérprete que le va a contar a la familia: vení, este estrés no es normal, o no es normal que sea tan ansioso, vení, apoyemos, porque un perro o un gato que se mantenga reactivo, pues se está generando un montón de implicaciones en el cuerpo. Entonces, bueno, todo eso nosotros de alguna manera lo vamos a interpretar. En los tratamientos convencionales de la etología tenemos algunas limitaciones, y son puntos donde uno en la práctica clínica siente que se queda ya sin herramientas, donde no puedo ayudar más a ese animal, no sé cómo más ayudarlo. Por un lado, no siempre hay una buena respuesta cuando se hace modificación de conducta. Algunos responden muy bien, otros no tanto. Ahorita vamos a entender por qué puede que no se responda a la modificación de conducta, al menos de primera instancia, sino que debemos primero tratar los estados emocionales y los desequilibrios en ese sistema endocannabinoide, y después sí iniciar con modificación de conducta, porque de lo contrario, si está muy desequilibrado ese sistema nervioso y ese sistema endocannabinoide, no vamos a poder aprender o reaprender. Entonces, usualmente en etología, ¿qué vemos? Poca respuesta a la modificación de conducta. También a veces se nos quedan cortas las estrategias cuando son estrategias basadas únicamente en nutracéuticos, en feromonas, en cositas que apoyan, pero no tienen un efecto contundente en muchos casos. Y lo tercero es que lo que sí tiene un efecto contundente en conducta, como es un psicofármaco, algunas veces puede tener efectos indeseados, y también algunas veces, y según el tipo de medicina, puede generarnos tolerancia. Entonces, son distintos panoramas en etología donde nos quedamos maniatados, no sabemos hacia dónde más avanzar, cómo más avanzar, y el sistema endocannabinoide nos empieza a dar pistas de hacia dónde podemos mirar para ampliar nuestra propuesta terapéutica. Entonces, el sistema endocannabinoide, bueno, antes de pasar a esto, voy a hacer un micro paréntesis, porque voy a asumir, eh, no voy a asumir, no, porque no voy a asumir que todos sabemos qué es el sistema endocannabinoide, así que súper rápidamente, pues muy rápido y de coquito, porque puede que este sea el primer acercamiento para alguien. Y es que el sistema endocannabinoide es un sistema que tenemos todos los seres en nuestro cuerpo, todos los vertebrados, algunos invertebrados también. Y es un sistema descubierto en la década de los 90, que es el sistema del equilibrio. Ahorita vamos a ver un poquito de qué trata. Pero resulta que es un sistema que está en todas las células, en todo el cuerpo, en todos los sistemas, por ende. Y esto es súper interesante porque si lo miramos desde ahí, cualquier alteración siempre va a tener comprometido el sistema endocannabinoide, porque es un sistema del equilibrio, de la homeostasis, que está en cada célula del cuerpo. Entonces, este sistema se compone de receptores para endocannabinoides, se compone de endocannabinoides, como son la anandamida y la 2-AG, y se compone de enzimas, ¿cierto? Principalmente. Esos son como los tres componentes principales, por decirlo muy resumido. Y resulta que ellos van a interactuar con de distintas formas van a interactuar con el cuerpo. Al final, ¿qué es lo que busca el sistema endocannabinoide con sus receptores, con sus enzimas y con sus endocannabinoides? Generar equilibrio y balance en el cuerpo. ¿Por qué funciona el cannabis medicinal? Es decir, el extracto de la planta de cannabis, porque resulta que así como nosotros y los animales tenemos endocannabinoides, la planta de cannabis tiene fitocannabinoides. Son sustancias que terminan siendo análogas. Las del cannabis hay muchas, pero principalmente tenemos CBD y THC, que son como los que tienen más uso terapéutico, por lo menos hasta ahora descubierto. Y por eso es que cuando mi propio cuerpo no tiene el tono que debería tener de endocannabinoides, porque ese equilibrio se me alteró, ahí es que llego yo con los fitocannabinoides a darle un empujoncito para que mi tono vuelva y suba.
Listo. A súper grandes rasgos, ese es el sistema endocannabinoide. Entonces, el sistema endocannabinoide actúa como un sistema de balance conductual. Es balance en todos los niveles, pero sobre todo es sistema de balance conductual. Cuando el sistema endocannabinoide está funcionando bien, permite varias cosas en la conducta del animal. Uno, hace posible que ese animal adapte sus respuestas emocionales según el contexto. Cuando yo tengo respuestas emocionales salidas de contexto, cuando yo tengo conductas salidas de contexto, ahí hay problemas de comportamiento. Entonces el SEC ayuda a que siempre esas respuestas sean según el contexto. Dos, ayuda a que el animal conserve flexibilidad en su conducta y flexibilidad social. ¿Eso qué característica le da al animal? Adaptabilidad. ¿Y quién se logra adaptar? Es quien logra sobrevivir. El cuerpo que mejor se adapta, el cerebro que mejor se adapta, es el que mejor se sobrepone a las condiciones y al entorno. Y el sistema endocannabinoide ayuda a que el animal tenga esto. Tercero, ayuda a que el animal procese el estrés y por ende el miedo, la ansiedad, la reactividad de forma adecuada. ¿Qué significa esto? No es malo ni que sientan, ni que haya estrés en el cuerpo, ni que sientan miedo, ni que haya reactividad, ni que haya ansiedad. Lo importante es que sea procesado de una manera adecuada, que aparezca cuando tiene que aparecer y desaparezca como tiene que desaparecer. Y por último, ayuda el sistema endocannabinoide porque además intervienen en los sistemas de recompensa y demás y en el estado de ánimo, ayuda a que el animal mantenga la motivación y la curiosidad. Pasa algo con los animales domésticos y es que el, casi que la vida se vuelve muy aburrida, hablemos de perros y gatos, donde empieza a haber poca motivación y donde empieza a haber poca curiosidad. ¿Por qué? Porque el entorno no es un entorno cambiante, no es un entorno que propone, no es un entorno rico, sino que muchas veces es un entorno plano, básico, que es todo el tiempo exactamente lo mismo, con poca estimulación. Entonces, de alguna manera, el SEC ayuda a que se sostenga en este lugar la motivación, el ánimo, la curiosidad, independiente, o no tan independiente, pero un poquito más blindado frente a lo que esté pasando afuera. Es decir, afuera el entorno, si está normal, yo me voy a mantener igual en un buen punto. Y si el entorno mejora, pues imagínense todavía más. Entonces, espérenme, yo silencio esto. Entonces, es súper interesante porque, como ven, el sistema endocannabinoide nos genera, como nos da como las cuatro bases de lo Cuatro que se... bases de lo que se Ay, alguien se le encendió el micrófono. Bueno, entonces nos da las cuatro bases de lo que sería la salud emocional y conductual, ¿cierto? Pasa algo y es que hay distintas situaciones que me pueden generar una disfunción de esos endocannabinoides. La genética puede influir en el tono endocannabinoide. La epigenética, es decir, cómo se alimenta ese animal, cómo duerme ese animal, cómo vive ese animal, cómo se ejercita ese animal, todo eso influye en si funcionan o no funcionan adecuadamente esos endocannabinoides. El estrés crónico, un trauma, si hay inflamación, por ejemplo, pacientes obesos que suelen estar inflamados. ¿Cuántos pacientes obesos no tenemos en veterinaria? Un montón. Ahí hay inflamación y por ende ahí ya hay disfunción del sistema endocannabinoide. Entonces, independiente de la causa, cuando hay una disfunción del sistema endocannabinoide, yo voy a verlo reflejado de múltiples maneras, pero hay estos cuatro también pilares que van a ser la base para que de ahí salgan problemas de conducta y en desbalances emocionales. Entonces, cuando hay disfunción de endocannabinoides, hay apatía, puede haber apatía ante el entorno, hay anedonia, que es esa incapacidad para conectarse con el placer. No sé si les ha pasado que hay animales que es como que se desconectan de lo que está haciendo la vida, no les interesa mucho
hacer grandes cosas ni jugar de ciertas maneras, es como, ellos están ahí existiendo, muy apáticos, algunos con la edad pueden empezar a tornarse apáticos. Otras veces es que no lo saben mostrar, entonces pues nosotros mismos condenamos a nuestros pacientes seniles o a nuestros animales seniles, pero eso puede pasar, una apatía. También se pueden generar comportamientos repetitivos, ansiedad que persiste, lo que les decía ahorita, que aparezca y desaparezca está bien, pero cuando es persistente, ahí ya nos habla de una disfunción. Reactividad exagerada, lo mismo, la reactividad es normal, pero cuando ya es exagerada, ahí se nos sale de la normalidad. Pueden aparecer fobias, que las fobias son este aspecto anormal del miedo, porque ya es un miedo exagerado, fuera de contexto, con una duración y una intensidad brutal, que hace mucho daño al organismo, ¿cierto? Y al cerebro sobre todo. Lo que les decía de, del relacionamiento, agresividad, ya no solo reactividad, sino agresividad y dificultad para regularse. Y además, una disfunción en los endocannabinoides me pueden generar hipersensibilidad al entorno. Entonces, miren que nosotros esto en etología lo vemos súper comúnmente, este tipo de situaciones. Ustedes también en etología o en otras especialidades sé que también lo ven. Qué hermoso es saber que el sistema endocannabinoide influye directamente en estas cosas y que por ende yo voy a ir a hacer tratamientos, los tratamientos que necesite hacer, pero súper importante trabajar también con regular el sistema endocannabinoide, porque ya con esto sabemos que está directamente relacionado. El sistema endocannabinoide entonces y su modulación nos va a ofrecer unos nuevos panoramas cuando esas estrategias en etología o que tienen que ver con el comportamiento de los animales se agotan. De distintas maneras, quiero que comprendamos cómo tiene que ver, cómo influye el SEC en el ánimo y en la conducta de los animales. Por un lado, influye porque hay una altísima densidad de receptores de endocannabinoides en el sistema nervioso central. Ya les voy a mostrar en qué partes. Entonces, por ese lado, influye directamente ahí. Por otro lado, recuerden que este sistema es el sistema del equilibrio. Ya se los voy a desglosar un poquito, pero es el equilibrio y el balance en general. Tercero, el SEC influye en el ánimo y en la conducta porque tiene que ver con otros neurotransmisores que tienen que ver con la conducta, ¿cierto? Estimula y modula receptores y neurotransmisores. Ya los vamos a ver también. Y por último, tiene que ver o influye directamente en la conducta, el SEC, porque tiene una interacción directa en el eje hipófisis hipotálamo adrenal, que es el encargado de regular las respuestas de estrés, que casi que en cualquier cosa conductual vamos a tener alteración de este eje. Entonces, vamos a desglosar un poquito cada uno para que comprendamos sobre todo la base. Entonces, los receptores CB1 para endocannabinoides, o sea, los receptores son CB1 y CB2. Los CB1 están principalmente en el sistema nervioso central. Sobre todo, hay una altísima densidad en estas zonas. En el tallo no hay tanta densidad, eso lo hace una medicina también muy segura porque no interfiere tanto, o no es que sí haya gran efecto en la parte de respiración y latido cardíaco. Sin embargo, ahí también hay algunos receptores y eso nos es útil porque igual se regula desde ahí el dolor. Entonces, en la corteza cerebral hay altísima densidad. Recordemos que la corteza ese es el lugar del cerebro donde se da el aprendizaje, donde se da el pensamiento, donde se da la cognición, la conciencia. Ahí, por ejemplo, en la corteza es en donde se forman los miedos, no miedo de lucha o vida, sino los miedos que ya están instaurados con un aprendizaje que incluso pueden tender un poquito a fobia. Es la corteza la que se encarga de todo ese miedo que tiene aprendizajes de por medio. El hipotálamo también está súper cargado de receptores CB1. El hipotálamo regula muchas funciones, entre esas que nos interesan en conducta mucho, regula el apetito,
regula el sueño, regula el estrés. En la amígdala también hay receptores alta densidad. La amígdala es esa encargada de las respuestas fight, flight, freeze, lucha, huida o parálisis, mm, que es como la fase inicial de los miedos. Los miedos tienen componente muy instintivo y muy emocional, muy de amígdala y muy de corteza. Entonces, la amígdala se encarga de esto. Es súper útil conocer que los endocannabinoides y que los fitocannabinoides pueden apoyarnos con las respuestas amigdalares, porque hay ciertas situaciones donde se hace ese secuestro amigdalar. Entonces, trabajando con el sistema endocannabinoide podemos apoyar mucho en esos secuestros amigdalares, y la amígdala pues se encarga de emociones en general. También hay alta densidad de receptores en el hipocampo, que es el que tiene que ver con memoria, procesos de memoria, de aprendizaje, de emociones también. Es una zona muy emocional y es una zona que regula el estrés. Resulta que en el hipocampo tenemos y tienen muchos receptores para cortisol, y que el estrés daña estos receptores o disminuye, o sea, altera hipocampo y por ende disminuye la cantidad de receptores para cortisol. Así que de alguna manera trabajar con el hipocampo es trabajar con la capacidad que va a tener ese cuerpo para regular el estrés. Si no cuidamos ese hipocampo y sobre todo si no generamos estrategias para disminuir estrés, lo que vamos a hacer es afectar a largo plazo la capacidad de regularse. ¿Por qué? Porque es el pez que se muerde la cola. A más estrés, más daño a los receptores y por ende menos capacidad de captar el cortisol y por ende más estrés y por ende más daño, y así nos quedamos. Entonces con la modulación del sistema endocannabinoide nos ayudamos mucho desde ahí. También hay receptores en cerebelo. El cerebelo, recuerden que es el encargado de todas esas respuestas musculares, de la coordinación. Por eso a veces, si se nos va la mano con el cannabis, en un paciente puede haber ataxias y pérdida del equilibrio, precisamente por eso, porque esta zona está súper saturada de receptores. Y en el tallo cerebral, como les decía, que es ese que se encarga de la supervivencia, de respirar, de que el corazón lata, etcétera, de la presión arterial. En el tallo hay algunos, más no hay tantos. Igual es útil porque en el tallo también se procesan muchas veces las percepciones de dolor, así que nos es útil poder trabajar, pues y que hayan aquí receptores CB1. Entonces, desde aquí, miren que la influencia del sistema endocannabinoide en conducta es total, o sea, ahí está altamente poblado. Les decía también que en general era un sistema que nos regulaba. Entonces, al sistema endocannabinoide le llaman el guardián de la homeostasis. Y es porque regula distintas funciones fisiológicas muy variadas, como dolor, inflamación, apetito, respuesta inmune, reproducción, estado de ánimo, termorregulación, memoria, entre otros. Es decir, como veíamos ahorita, si es un sistema que está en cada célula del cuerpo, es natural que intervenga en cada proceso del cuerpo. Influye entonces, podemos hablar que también este sistema tiene como sus pilares. El eat, en inglés está como eat, forget, relax, sleep y no sé qué. Y serían estos que les puse acá. Entonces es el que se encarga de dormir. Esto es súper importante, la parte del sueño en los pacientes. De hecho, deberíamos en consulta siempre preguntar qué tanto duermen, cuántas siestas hacen, cómo qué tanto se profundiza, cómo entra ese perro o ese gato en el sueño. Entonces el SEC se encarga de regular el sueño, se encarga de la respuesta de relajación. ¿Cuántos pacientes no vemos, cuántos animales con mucha dificultad para relajarse? Que para ellos la calma es como, "Oh, pucha, ¿qué es esto tan raro la calma? Se siente demasiado extraño tener calma". Paradójicamente es algo que necesitamos, pero cuando desde muy cachorros sobre todo están con un cerebro hipersensible, hiperreactivo, la calma se hace una cosa muy rara e incluso muy incómoda. Entonces, cuando tonificamos el SEC, ayudamos a ese cuerpo, a que ese cuerpo vuelva a tener respuesta de relajación.
Por otro lado, se dice que uno de los pilares del sistema es olvidar, nos da la facultad de olvidar, y es porque actúa en ciertos lugares que ayuda a que se cancelen las memorias aversivas y memorias de miedo condicionado. Es decir, una memoria aversiva o de miedo condicionado puede ser cuando yo me montaron al carro, me llevaron a la veterinaria y tuve una mala experiencia. Ahí se puede formar un miedo condicionado, ¿cierto? Donde ya el miedo es el miedo al guacal. ¿Por qué? Por la experiencia que tuve en el veterinario, por ejemplo. Entonces, en humanos, el cannabis medicinal, el tratamiento o la medicina canábica se utiliza mucho en estrés postraumático porque nos ayuda a eliminar memorias aversivas. Entonces, ¿qué tan útil sería en nuestros pacientes que tienen, por ejemplo, miedo o ansiedad a la ida al veterinario? Es muy útil desde este lugar. Por otro lado, se encarga de regular todo lo que tiene que ver con comer. No solamente que yo coma en el monto adecuado, sino también se encarga de que haya buen disfrute de la comida. Este es un sistema que tiene que ver con el disfrute. Entonces es muy útil tener un, como una ayudita a que haya un acto más en el día que me traiga placer. A veces cuando tengo pacientes que están muy estresados o pasándola muy mal por X o Y situación, una de mis estrategias es volver a traer el placer al día a día. ¿Qué es lo que más disfruta tu perro o qué es lo que más disfruta tu gato? Necesito trabajar con eso para que esa bioquímica del cuerpo vuelva y cambie. Entonces, disfrutar de la comida es algo súper interesante porque comer además es necesario, pero si me genera placer, todo eso ya me está trabajando con la química interna del paciente. Y por último, es el sistema de la protección. Es el que protege al sistema nervioso y al propio organismo ante las respuestas de estrés. Entonces, es como ven, es un guardián del equilibrio, del balance, de que todo esté armónico en ese cuerpo, desde lo más físico y básico hasta lo más emocional y mental. Adicionalmente, el sistema endocannabinoide tiene todo que ver con conducta porque, como les decía, también interactúa con distintos sistemas de neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, con el GABA, aquí les puse como cada neurotransmisor, la interacción directa que tiene con el SEC y el efecto conductual o lo que podemos ver expresado cuando ocurre esto. Entonces, endocannabinoides suelen inhibir, lo que hacen es, ellos regulan mucho. Por eso digo suelen, porque como es el del balance, según el momento que se esté viviendo, van a tener esta acción inhibitoria en la liberación de GABA. ¿Esto qué hace? Va a modular la respuesta inhibitoria como tal y va a generar un organismo mucho más adaptable, un organismo que puede más fácil adaptarse al entorno, se puede generar menos ansiedad y menos rigidez conductual. La interacción con el glutamato también, según la situación en la que se esté, también se puede inhibir la liberación excesiva del glutamato, que aquí sería lo contrario, sería prevenir, ya no la inhibición, esa cantidad de inhibición, porque por ejemplo, mucha inhibición puede darse en un secuestro amigdalar, lo que les decía, de la amígdala se queda activada y ese paciente o ese perro, ese gato está totalmente inhibido y no logra salir de ese estado porque está en inhibición total. Lo contrario puede pasar con el glutamato. Aquí no hay inhibición total, sino que hay una hiperreactividad y una hiperexcitabilidad. Entonces, si hay mucho, el SEC lo que hace es modularlo, inhibir que no haya tanta liberación o que no haya una liberación pues excesiva. Y esto se traduce en términos de conducta en que va a haber mucha menos impulsividad y más tendencia a la calma. Hay pacientes que les dicen que son agresivos y en realidad lo que tienen es una excitación exagerada
que ellos ni saben qué hacer con tanta energía y terminan reaccionando ante todo. Pero no es ni siquiera un tema de un trastorno agresivo, sino que es más un tema de hiperexcitabilidad. Entonces, cuando yo trabajo generando más calma, eh, disminuye, por ende, las respuestas agresivas también. Interactúa el SEC además con la dopamina, los CB1, los receptores CB1, que recuerden que eran parte del sistema endocannabinoide, modulan la actividad, es decir, lo que les explicaba es el balance. Entonces, modular es subir lo que haya que subir y bajar lo que haya que bajar. En este caso, modula las neuronas dopaminérgicas que están en todo, sobre todo ubicadas en toda esa región límbica, que la región límbica tiene que ver un montón con procesamiento de emociones y de aprendizaje, pero sobre todo de emociones. ¿Qué implicaciones tiene que module la dopamina? Pues va a ayudar a que se regule la motivación que tienen los animales, por ejemplo, las ganas de aprender, las ganas de dar siempre como una milla extra, de proponer. En etología buscamos mucho eso, qué tan propositivo es el animal. Eh, Esto tiene que ver con la dopamina, tiene que ver con qué tanta recompensa siente el animal cuando hace una cosa o la otra, tiene que ver con la capacidad exploratoria de ese animal. Hay animales que no se atreven a explorar. Esa es una alta capacidad exploratoria, es una muy buena característica conductual en un individuo. Y también la dopamina nos ayuda a reforzar vínculos sociales, sobre todo cuando está dada en el juego. Influye y tiene interacción requete directa con esta, sí, y con la serotonina, con los receptores de serotonina. Esto es súper útil cuando vamos a tratar pacientes con problemas conductuales, porque casi siempre queremos influir en la cantidad de serotonina que hay en el cuerpo, en la sensibilidad que tienen sus receptores. Entonces aquí la anandamida y el 2-AG, que acuérdense que esos eran los endocannabinoides, es decir, los que produce el cuerpo, influyen directamente en liberación de serotonina, pero también actúan, el CBD, por ejemplo, ahorita se los voy a mostrar, que es el fitocannabinoide, actúa en los receptores como tal de la serotonina. Entonces, por un lado y por el otro tenemos estimulación serotoninérgica, que esto tiene un efecto antidepresivo, regula y modula el ánimo, modula también mucho las respuestas agresivas. Cuando hay un muy buen nivel de serotonina, las respuestas agresivas son prácticamente nulas. Entonces, bueno, tiene que ver con esto. Y por último, la noradrenalina también se ve modulada, o sea, las liberaciones se ve modulada por el SEC, porque acuérdense que adrenalina, noradrenalina y todo ese eje de respuesta de estrés, el SEC se encarga de modularlo, entonces obviamente directamente tiene que ver con receptores y con noradrenalina como tal. Esto hace que disminuya la reactividad también, las respuestas de agresivas o reactivas son súper altas en estrés, entonces cuando disminuye o cuando se modula la noradrenalina, se modula la respuesta reactiva, agresiva, perdón, mejora la tolerancia al cambio, hay muchísima más adaptación. ¿Por qué? Porque yo estoy en calma y cuando estoy en calma no estoy reaccionando a mil, sino que puedo adaptarme fácilmente. Entonces, esta es la forma en la que el SEC, bueno, y hay muchas más sustancias y muchos más receptores, esto es enorme, pero estos son como los principales que tienen que ver con conducta y que nos interesan a nosotros. El sistema endocannabinoide, como les estaba diciendo, modula entonces el eje hipófisis hipotálamo adrenal, modula el estrés, la anandamida y las 2-AG se comportan de una forma divergente cuando hay estrés crónico. Cuando hay estrés crónico, disminuye la anandamida, que la anandamida es un endocannabinoide y se le llama la molécula de la dicha. Es la molécula de la felicidad, es la molécula de, pues, esto es término mío, es como la molécula del todo está bien. ¿Saben? Como a pesar de las circunstancias, hay dicha, todo está bien. Entonces, cuando hay estrés crónico, se baja la anandamida en el cuerpo de los animales
Y cuando se baja la anandamida, eso tiene un efecto directo en el eje de hipófisis hipotálamo adrenal porque se activa todavía más. Es decir, hay mucha más activación, mucha más respuesta de estrés. Y el estrés como tal, además de generar esto desde la ruta de la anandamida, también tiene otro efecto y es que hiperactiva las células de la microglía, que las células de la microglía son vitales para la regulación del estrés. Cuando esto pasa, cuando estas células de la microglía, que son las que están acá, se hiperactivan, se generan metabolitos a partir de ese estrés oxidativo, que esos metabolitos me van a inflamar y la inflamación dentro de todo lo que trae, además trae neurotoxicidad. Es decir, si yo ya estaba teniendo una mala regulación ante el estrés, voy a tener peor regulación ante el estrés por esta neurotoxicidad que se da. Y lo que les explicaba ahorita, además, el cortisol sostenido, prolongado, disminuye los receptores CB1 en el hipocampo. No solamente disminuye los receptores para cortisol, el cortisol como tal los disminuye, sino también los receptores para CB1. Entonces, la regulación del estrés a futuro está muy afectada con esto. El estrés, que es todo eso que acabamos de ver, o sea, todo este efecto lo vamos a ver también si hay miedo, si hay ansiedad. Entonces, cuando hay miedo, estrés, ansiedad, reactividad, es decir, alteraciones de conducta, además de todo, se van a aumentar, de todo lo que acabamos de ver, se van a aumentar las citoquinas proinflamatorias en todo el sistema nervioso central y también periférico, y eso me lleva a que aumente el sistema nervioso simpático, su funcionamiento, y disminuya el que lo regularía, que sería el sistema nervioso parasimpático. ¿Y eso a qué me lleva? A que haya también más inflamación. Y esta inflamación, neurotoxicidad, porque genera un efecto crítico, un efecto negativo en muchas zonas del cerebro, pero zonas sobre todo que me van a regular miedo y ansiedad, como son la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo. Es decir, ¿qué les quiero mostrar con todo esto? Que además de los problemas conductuales que me genera el propio estrés y por ende la propia desregulación del sistema endocannabinoide, no puedo perder de vista que cuando yo tengo un problema de comportamiento o un tema emocional con un animal, yo además voy a necesitar trabajar ¿qué? La inflamación. Porque miren que tanto, o sea, por cualquiera de las rutas, la consecuencia es aumentar la inflamación. Y eso no siempre lo tenemos presente. Y mientras modulamos el sistema endocannabinoide, podremos modular la inflamación. Esa es una de las estrategias. Así que viene muy bien modular el sistema endocannabinoide. En otras patologías, en otras situaciones, podemos muy fácilmente darnos cuenta que hay inflamación. En un síndrome metabólico sabemos de sobra que hay inflamación, pero no siempre pensamos que ese paciente tan ansioso está súper inflamado o que ese paciente tan miedoso está súper inflamado. Así que me encantaría que los empezáramos a ver un poco en términos de inflamación, de qué tan inflamado no está ese paciente. En el miedo, entonces, por ejemplo, ya que viene diciembre, en el miedo vamos a tener una hiperactivación, como les contaba, del sistema endocannabinoide. Esta perdón, de la amígdala. Esta hiperactivación de la amígdala o secuestro amigdalar que les decía ahorita va a empeorar la respuesta de miedo o de ansiedad que se esté dando. La amígdala es, imagínense, la alarma, en términos conductuales, es la alarma de la casa. Y cuando hay secuestro amigdalar, o cuando está hiperactivada esa amígdala, vamos a tener una alarma que no se apaga con nada, que yo ya salí incluso del estímulo estresante, amenazante, y mi amígdala o mi alarma nada que se apaga. Entonces, pilas porque muchas veces esta hiperactivación o secuestro amigdalar, que es el causal de miedos desproporcionados, de fobia, por ejemplo, a ruidos fuertes, muchas veces está dada en la base por una disfunción del sistema endocannabinoide. Entonces, tenerlo presente nos apoya
un montón, lo que les vengo diciendo todo el tiempo, trabajemos lo que estamos viendo desde la emoción, pero también trabajemos todo el tiempo en ese sistema endocannabinoide. Y algo súper importante, ahorita se los mencionaba, es que el sistema endocannabinoide regula la plasticidad sináptica de esas neuronas del hipocampo y esa es la explicación por la que se facilita el olvido de las experiencias aversivas y además facilita el aprendizaje de nuevas. Entonces, el sistema endocannabinoide nos va a ayudar en pacientes que tienen miedos, que tuvieron experiencias traumáticas, por ejemplo, en la alborada, que tiran tanta pólvora, eh, el tratamiento con cannabis y la modulación del sistema, porque la única forma de modular el sistema no es con cannabis, pero esta modulación del sistema endocannabinoide va a facilitar que se olvide este periodo que fue aversivo, el periodo de diciembre, por ejemplo, o ese día de la pólvora en el estadio, o esa tormenta tan fuerte eléctrica que hubo, que muchos desarrollan miedos a ruidos fuertes después de una experiencia traumática. Modulando el sistema endocannabinoide facilito el olvido de esa experiencia traumática y que pueda tener un nuevo aprendizaje o un condicionamiento diferente al que ya tiene con las tormentas, con los ruidos, con las visitas al veterinario, etc. En cuanto a la ansiedad, aquí hay varias cosas. Ya vamos a mirar un poquito de los fitocannabinoides que nos pueden apoyar, pero hay algo muy importante y es que los fitocannabinoides, acuérdense los que vienen de la planta, es decir, los que están en las formulitas, en los frasquitos de extractos, los fitocannabinoides, específicamente el CBD, tiene un efecto ansiolítico súper interesante. Por ende, las fórmulas mayoritarias del CBD van a ser muy útiles cuando hay miedo y cuando hay ansiedad, sobre todo, ¿cierto? Cuando hay procesos ansiosos, funciona súper bien. Solo es tener en cuenta que el CBD tiene un comportamiento bifásico, es decir, a bajas dosis es ansiolítico, pero si se nos pasa la dosis de ese animal, es ansiogénico, nos genera el efecto bifásico. Algo chévere es que muchas veces la ansiedad está muy ligada a síndromes metabólicos. Es común encontrarnos con gatos, por ejemplo, como este, que se acicala en exceso, muy ansioso y que además está gordito. Entonces, algo interesante con estos pacientes en cuanto al CBD es que el CBD es también antiinflamatorio y recuerden que en la obesidad hay inflamación, en la ansiedad hay inflamación, en el miedo hay inflamación, así que es muy útil también por ese lado porque nos va a apoyar en la parte física. Un cerebro ansioso, un cerebro estresado, un cerebro con miedo, es un cerebro que no aprende. Entonces, si hay miedo, si hay ansiedad, yo necesito primero trabajar en ese cerebro para que disminuya esta sensación de miedo, estas memorias aversivas, esta respuesta ansiosa. Y después de eso, sí pudiéramos pensar en una modificación de conducta. Pero muchas veces las modificaciones de conducta no funcionan porque ese cerebro está estresado. Y si yo estoy estresado, desactivo sobre todo gran parte de las respuestas del neocórtex. Es decir, se me activan todas las otras zonas del cerebro, incluso las más primitivas, pero la que se encarga de aprender y de que yo pueda modificar la conducta está hipoactiva o desactivada en algunos casos. Entonces, súper importante, la modificación de conducta sí es útil. Cuando hay miedo a la pólvora nos puede ayudar, pero yo primero tengo que trabajar con ese cerebro, si no, no hago nada. Y me ha pasado con demasiados pacientes que llegan como, no, eso lo han entrenado, le han hecho mil cosas y nada le ha servido. Claro, es porque un cerebro que tiene un estado emocional X, como el miedo, por ejemplo, o la ansiedad, es un cerebro que no está aprendiendo, es un cerebro que está sintiendo. Entonces yo primero necesito trabajar con eso y para ya después enseñarle, pero una vez se me haya activado otra vez esa zona de aprendizaje. Listo. Y en el tema de reactividad, aquí hay algo importante y es que la mayoría de casos donde hay, bueno, no solo reactividad, sino agresividad, muchos de ellos tienen de base ansiedad o tienen de base miedo,
como esta imagen, por ejemplo, donde ahí esa respuesta es una respuesta agresiva de tipo defensiva, donde la base es ¿cuál? Es el miedo. Entonces, si yo tengo una agresividad donde la base es el miedo, yo antes que ir a pensar en la agresividad, yo tengo que ir a pensar en cómo voy a tratar ese miedo, que es el que me está detonando la respuesta agresiva, ¿cierto? Entonces, cuando hay agresividad y reactividad en general, el sistema endocannabinoide ayuda a que esta respuesta se inhiba un poquito. Cuando hay una disfunción de ese sistema, el perro o el gato va a tener una dificultad enorme para controlarse ante estos impulsos reactivos, es decir, hay poco control inhibitorio y no hay toma de decisiones equilibrada, es decir, hay toma de decisiones impulsivas y reactivas. También pasa algo y es que la baja actividad de la serotonina me genera más impulsividad. ¿Qué podemos considerar impulsividad en una respuesta agresiva? Es una respuesta que no me da señales, que no me da alarmas. La conducta agresiva normal es: yo te doy señales, yo te aviso que no estoy cómodo, si no me entiendes te doy una señal más fuerte, si no me entiendes te doy otra todavía más fuerte y si no, pues te muerdo, pero te avisé. ¿Cierto? La impulsividad es literal cuando las personas dicen, es que es bipolar. Párenle bolas cuando les digan eso, porque ese es bipolar suele relacionarse con un animal que está siendo impulsivo, es decir, yo no te voy a avisar, sino que de una prefiero morderte y ya está. Listo, entonces, cuando yo veo una respuesta impulsiva, ¿cierto? Una agresividad impulsiva, me tengo que ir sí o sí a pensar en que el SEC está en disfunción y que la serotonina probablemente no está en un buen tono o en un buen lugar. Entonces, aquí, muy interesante, potenciar el sistema endocannabinoide, que recuerden que interactuaba con la cantidad de serotonina que había. Muy interesante trabajar con fitocannabinoides, que el CBD estimula los receptores de serotonina, entonces también otra estrategia. Y súper importante, trabajen en intestino, probióticos o si hay intolerancias, trabajen con esa inflamación del intestino, mejoren dietas, etcétera, porque el 90% de la serotonina se produce en el intestino. Entonces, yo, si quiero trabajar cosas del ánimo, tengo que irme también a mirar intestino de mis pacientes. Listo. Entonces, como ven, el sistema endocannabinoide pues, pucha, influyen demasiadas cosas en conducta. Este es el que ajusta el tono y la intensidad en la que se comunican las neuronas y por ende modula el equilibrio entre las respuestas excitatorias e inhibitorias. ¿Esto en qué se va a traducir? En más flexibilidad emocional, en buena adaptación al estrés y en regulación del impulso. Básicamente, esto es lo que queremos con los pacientes. Así que modular el SEC de otras maneras, pero sobre todo con fitocannabinoides, cuando ya estamos hablando de que hay desequilibrios, siempre la invitación es utilicemos fitocannabinoides para, o sea, fórmulas para yo poder ayudar al desequilibrio, porque a veces si tengo otras estrategias de modulación del sistema endocannabinoide, que hay una charla, este año no me acuerdo, creo que fue en el primer semestre que hicimos una charla precisamente de modulación del SEC, en YouTube está, la pueden ir a ver. Todas las estrategias nos sirven mucho, pero cuando yo tengo un problema de conducta, sí o sí me voy a tener que ayudar con fitocannabinoides. Entonces, va a ser vital usarlos cuando yo encuentre desequilibrios como todos los que acabamos de ver. Ya vemos las implicaciones que eso tiene en el sistema nervioso central, ya vemos las implicaciones que eso tiene a nivel químico, así que bueno, los fitocannabinoides nos van a ayudar mucho. Los fitocannabinoides entonces son súper potentes modulando el SEC, súper potentes, se unen a los mismos receptores que se unen los endocannabinoides, es decir, los receptores CB1 y CB2. Recuerden que los CB1 sobre todo están en sistema nervioso central y los CB2 sobre todo están en sistema inmune, sistema digestivo y un poquito más periféricos. Los fitocannabinoides van a apoyarnos mucho cuando yo tengo algo muy desequilibrado
o cuando tengo algo ya que es crónico. Es decir, no, ha sido miedoso toda la vida. Entonces ahí yo ya sé que puedo utilizar muchas estrategias, pero voy a necesitar usar extractos para poder apoyar a regular ese tono del sistema endocannabinoide otra vez. Según el objetivo que yo tenga con el paciente, voy a elegir distintas fórmulas. Aquí les dejé un ejemplo de curativa que tienen una fórmula, una variedad demasiado amplia de fórmulas. Pues entonces, según lo que yo necesite con mi paciente, yo voy a elegir fórmulas mayoritarias THC, mayoritarias CBD, igualitarias. Entonces, a grandes rasgos, a ver, si han visto de pronto otras conferencias o bueno, o ustedes mismos trabajan con cannabis, saben que es como que no tenemos una respuesta correcta, es decir, tenemos guías para utilizar un fitocannabinoide u otro, o una fórmula pues mayor, que sea mayoritaria el uno o el otro. Tenemos ciertas guías, pero aquí es súper importante que permitan que la intuición les guíe con cada paciente, porque yo puedo tener una proporción THC-CBD 1:1, 1:5, 1:2, 1:10, 10:1, 5:1. Yo puedo tener muchas formulaciones. Puedo decir, ah, bueno, este paciente hay miedo, hay ansiedad, sé que el CBD es más ansiolítico, me voy a ir con una fórmula mayoritaria CBD. Ya que tú elijas un 1:1 o un 1:2 o un 1:5 o un 1:10, dependerá en gran parte de lo que hablaba, de lo que les menciono de, ok, conectarnos mucho con la intuición, porque a veces sentimos como, uy, este paciente le va a mandar un 1:5 y vemos otros que es como, yo creo que este de una vez con 1:10 o este con un 1:1. Entonces, guíense mucho por la intuición, aunque ya les voy a dar algunos parámetros cuando estamos eligiendo fórmulas. A grandes rasgos, en temas conductuales, quédense con lo siguiente. El CBD es agonista de los receptores de serotonina, ¿cierto? Entonces, cuando hay baja serotonina, por ejemplo, cuando hay agresividad, me interesa una fórmula alta en CBD. Sin embargo, si por ejemplo esa agresividad es porque a ese paciente le duele todo, yo, o sea, váyanse siempre a mirar la base de la conducta. Es decir, si este paciente está reactivo, pero la base es dolor, como el THC es el que más trabaja con el dolor, vamos a darle fórmula equilibrada, por ejemplo. Necesito CBD que me ayude a estimular serotonina, que disminuya el estrés que ese organismo ya tiene, pero también necesito THC que me ayude a controlar un poquito el dolor, que es el que está generando que ese paciente esté reactivo, agresivo o hasta mal geniado. O sea, no es normal un perro o un gato que se mantenga mal geniado. Entonces, miren que uno ahí ya va jugando. Entonces, CBD, además, es ansiolítico, es neuroprotector, es inmunomodulador. Entonces ustedes ya pueden ver, no es que están nerviosos o están ansiosos y se mantiene enfermo. Listo, entonces un muy buen mayoritario CBD nos sirve. Y nos ayuda con la inflamación. Listo, CBD es inflamación sobre todo. THC es neuroprotector, entonces siempre en las fórmulas debe haber THC, porque como vieron, todo esto, todos estos problemas de conducta, a lo que más me llevan es a problemas de toxicidad pues, y daño en el sistema nervioso central. Entonces necesito también del THC para que haga esa neuroprotección. El THC inmunomodula en alguna cantidad, no mucha, o sea, es mucho más del CBD, pero también lo hace. También disminuye inflamación, pero sobre todo, y aquí no sé por qué no lo escribí, el THC es analgésico, un gran analgésico. También el THC, como interviene más en receptores CB1, ayuda a subirme el ánimo. Entonces, quienes están apáticos, nos ayuda mucho una fórmula con THC. Quienes tienen problemas para dormir en la noche, nos ayuda mucho una fórmula con THC más alta, ¿cierto? Porque así el THC favorece el sueño, por ejemplo, entonces yo lo puedo dar en la noche para que ese paciente que, digamos, un tema de conducta, una ansiedad tan marcada, que
haga que ese animal esté hipervigilante toda la noche. Yo que necesito que duerma. Entonces, en el día puedo dar más CBD y en la noche puedo dar más THC, por ejemplo. Pero es muy importante, y recuerden esto siempre, que las fórmulas sean fórmulas completas. Recuerden que el cannabis funciona bajo el efecto séquito, y el efecto séquito es, mientras más componentes de la planta estén en esta formulación, en este gotero, muchísimo mejor va a ser la respuesta. Yo no recomiendo aislados de CBD. Es más, me aterra que le digan CBD al cannabis medicinal. Es como, porque se puso súper de moda, es CBD para todo. Pucha, y hay demasiados a los que no les sirve. Hay demasiados que necesitan mucha dosis para intentar tener cierto efecto. Entonces, a veces las personas dicen, no, es que eso del cannabis no sirve. Ah, pero es que le han estado dando puros aislados de CBD. Entonces, recordemos el efecto entourage. Mientras más componentes de la planta hayan, mejor efecto voy a tener. Y esto aplica también en conducta. Hay de alguna manera como una especie de tabú frente a usar THC cuando hay pacientes reactivos. El THC igual es necesario, el THC igual nos equilibra. Hay algunos que tienen cierto recelo con el uso porque puede desinhibir en algunas ocasiones, puede desinhibir la agresividad. Sin embargo, cuando está bien equilibrada con el CBD, que nos controla por el otro lado, no hay problema. Y lo que les digo, si es una agresividad porque hay dolor, yo haría por lo menos un 1-1 con THC. Entonces, el THC es muy importante también en las formulaciones, aunque sea una cantidad pequeña, pero que esté para que nos equilibre la fórmula. Esto nos aplica para todo, pero en estos momentos hablando de conducta, importante que tengamos presente cuando estemos en esa ruta terapéutica, cómo elegir qué cannabis le voy a dar. Tengan presente cuál es la condición clínica de ese paciente, si hay dolor, como les estaba diciendo, si es obeso, si hay un síndrome metabólico, de qué otras cosas sufren, el estilo de vida, cómo es, qué tanto disfruta, cómo percibe el entorno, lo percibe mejor o peor de lo que es un animal al que se nota que le gusta vivir y que disfruta la vida, o es un animal súper apático y que tiene esa anedonia, cómo es el entorno social, qué tan comprometida es la familia, qué tanta adherencia va a haber a ese tratamiento, qué otros diagnósticos tiene y sobre todo que yo me planteé un objetivo antes de formular cannabis. ¿Yo qué quiero con este paciente? Este reactivo por dolor. Primero, yo quiero trabajar dolor y ese va a ser mi primer objetivo terapéutico. Y váyanse desde ahí. O yo con este paciente, yo quiero disminuir la ansiedad. O yo quiero mejorar el sesgo cognitivo que tiene, que por ejemplo el THC nos mejora mucho el estado de ánimo. A más ansiedad es más CBD y a más tendencia como a depresión sería más THC. Entonces el THC nos sube más el ánimo, el CBD actúa un poquito como inhibiendo un poquito. Entonces, según el objetivo, vamos a elegir el tipo de cannabis. Muchas preguntas que se pueden hacer en consulta, importante, háganselas, no importa que ustedes estén en consulta de gastro o que estén en consulta de dermatología, que igual casi siempre los que tienen algo digestivo o algo en piel tienen algo conductual, casi siempre, esa es una triada ahí súper común. Entonces no importa que no sean etólogos clínicos, pregunten bastante sobre la vida y también cosas que sabemos que nos pueden importar, como la edad, qué tanto ejercicio hace, cómo está su condición clínica a nivel multidimensional, qué comorbilidades tiene, si hay síndrome metabólico o no, cómo es su apetito, si disfruta comer, si siente ansiedad por algo, cómo duerme profundo, duerme ligero, duerme intermitente, no hace siestas en el día, si hace siestas en el día, qué medicamentos toma actualmente, cuál es la sensibilidad a esos medicamentos o si tiene hipersensibilidad a otros. Es decir, todas estas preguntas te van a ir dando la clave para elegir si te vas por una fórmula o la otra. Porque con el cannabis, como tiene efecto en todas las células, yo puedo
pensar, listo, aquí voy a trabajar este miedo, pero ya que le voy a dar cannabis, voy a elegir una fórmula que además le sirva para cualquier otra cosa que tenga. Y conversar mucho en la familia, bueno, humanos, qué percepciones tienen sobre el cannabis, han tenido ustedes contacto previo con el cannabis o no, qué nivel de compromiso hay, porque la dosificación del cannabis no es tan fácil, no es miligramo por kilogramo, ya vamos a ver. Eh, Así que conversar mucho con las personas porque dependemos 100% de lo bien que ellos lo den, pues de eso será el efecto terapéutico, ¿cierto? Tomarse el tiempo para resolver dudas. A veces las personas le tienen miedo desde muchos mitos o desde muchos temas tabús, entonces, no sé, se va a volver adicto o va a haber una resistencia o se va a volver, va a haber dependencia cuando yo lo quite, ¿qué va a pasar? Entonces, tomarse el tiempo con la familia es súper importante. Y además, como ya lo habíamos hablado, si yo tengo que trabajar un problema de conducta, voy a trabajarlo con fitocannabinoides, porque ya sabemos que es como lo contundente, pero modulen también el sistema endocannabinoide con otras estrategias que vayan a la par de los fitocannabinoides. Como les digo en YouTube, hay una charla solo de modulación del sistema endocannabinoide, pero aquí les traigo un mini resumen. Aromaterapia, por ejemplo, los aceites esenciales tienen terpenos. Los terpenos nos potencian las acciones, además de que tienen un efecto en emociones, potencian la acción de los cannabinoides. Entonces, aromaterapia es súper útil para modular el sistema endocannabinoide. Recibir luz solar, que dentro de sus fórmulas esté tomar el sol. Esto suena muy lógico, pero no es tan lógico. Y no todos los animales reciben el sol que deberían recibir. ¿Qué pasa cuando yo recibo luz solar en cantidad adecuada? Hay más expresión de los receptores CB1 y hay más síntesis de melatonina. Va a ayudar a que el animal descanse mejor, que acuérdense que eso es uno de los pilares que queremos y es uno de los pilares del SEC. Pero además la melatonina es precursora de la serotonina, entonces también nos sirve. El ejercicio físico. También hagan recomendaciones de ejercicio físico diario. Suena muy lógico, pero de verdad no todos los animales se ejercitan. Resulta que el ejercicio físico genera más producción de anandamida, que acuérdense que es el endocannabinoide que se le llama la molécula de la dicha, y además mejora la sensibilidad de los receptores CB1, que acuérdense todos los lugares en los que está en el sistema nervioso central. Y también una estrategia que para mí es vital cuando estoy pensando en modular el sistema endocannabinoide, la alimentación. Intenten que no sean alimentos procesados, o si definitivamente no es una opción alimento natural, que sería lo ideal, buscar concentrados con baja cantidad, o nulos en granos, en gluten, en maíz, en trigo, en sorgo, en no sé qué, porque todos estos cereales son altamente inflamatorios. Entonces, si comen concentrado, pues bueno, está comiendo un hiperprocesado, intentemos que sea lo menos horrible posible en su composición. Y también, como vimos, miren que todo lo conductual, cuando hay problemas conductuales, casi siempre se nos va a traducir en más inflamación en el cuerpo. Entonces, qué interesante que podamos irnos a dieta antiinflamatoria, por eso les hablé de dieta natural, ojalá. Y suplementar con omega 3 es muy útil cuando tenemos cosas de conducta. El omega 3 no solamente es neuroprotector, sino que además es antiinflamatorio. O sea que nos viene súper bien. Y aquí les quería mostrar, Timoteo es un paciente como de 14 años, un schnauzer. Ella se fue a vivir ya sola, su humana, vivían antes con los papás, y resulta que Timo desarrolló una ansiedad absurda ante la quedada solo. Entonces, ahí tuve o sea, les quise poner este pantallazo como tal, porque en conducta siento que es súper necesario que utilicemos distintas herramientas al tiempo, porque todas nos van a hacer una sinergia y nos van a ayudar. Cuando es un tema desproporcionado,
no, no excluyan a los psicofármacos del todo. Ya lo vamos a mirar. Los psicofármacos, cuando es una cosa exagerada, nos vienen súper bien. Sobre todo cuando hay fobias o cuando hay una respuesta ansiosa brutal. Timoteo no paraba de ladrar, aullar, llorar, se fuera 5 minutos o se fuera 2 horas. Y entonces imagínense el nivel, ahí había secuestro amigdalar, por ejemplo. Entonces con Timo, pues esto fue súper lindo porque hoy me tocó dejar solo a Timoteo y el juicio fue, wow, ahí está con su chaleco, una estrategia para modular el ánimo. El chaleco protector contiene, abraza, disminuye la respuesta de estrés, de ansiedad y de miedo. Entonces, esa fue una estrategia. La música, otra estrategia. Con él, como eran unas crisis tan severas y el paso por entrenamiento y de todo y nada funcionaba, le mandé trazodona, que a mí me gusta asociar la trazodona con el cannabis, porque la trazodona es como, la damos en momentos puntuales y nos hace muy buen efecto. No necesitamos grandes periodos de tiempo de toma de esta medicina, pues que como pasa con muchos psicofármacos, para que me hagan un buen efecto. Y digamos que las benzodiazepinas también trabajan así, pero las benzodiazepinas sí nos van generando tolerancia, eh, no son tan chéveres, pues son de uso controlado. Entonces la trazodona he encontrado que hace un muy buen equipo con el cannabis cuando tenemos estas situaciones que uno dice, "Jue pucha, digamos la alborada, diciembre, ante eventos muy estresantes, ahí usarlos". Entonces miren que él fue chaleco, música, trazodona. Ella dijo CBD, pero en realidad era cannabis medicinal porque era una mezcla de CBD con THC, creo que era un 1,5 CBD THC, porque como es viejito, a ver, teníamos muchos temas de ansiedad, por eso me fui a un 1,5, pero no me fui a un 1,10 porque yo igual quiero mantener una buena cantidad en él de THC para que me neuroproteja, porque es viejito. Entonces los pacientes seniles saben que pueden tener disfunción cognitiva y el THC protege ante la disfunción cognitiva. De hecho, tiene un efecto en la placa beta-amiloide, que es la que me genera este síndrome de disfunción. En un mes, o como en 20 días, tenemos la siguiente charla, que también la doy yo, y esa va a ser del final de la vida, donde vamos a tocar un poquito esto que les estoy diciendo de la disfunción cognitiva, pues como lo vamos a ver todo en conjunto, ese final de la vida con el SEC y el cannabis. Pero con él yo quería no tanto CBD, porque igual un paciente viejito, asumo que mínimo le duele o una rodilla o la espalda baja o algo. Solo que, o sea, no es necesario que hayan dolores incapacitantes para yo modular el dolor en pacientes seniles. Entonces, miren que aquí hay un montón de estrategias. Vamos a ver si esto nos abre. Entonces, sí, yo creo que ahí ya va a dar. Mm, espérense porque... Ah, sí. O sea, miren a Timoteo. Bueno, eso era ustedes no saben, ya tenía carta de la administración, lo que les digo, había pasado por entrenamientos, mil cosas. Este es un caso que nos demuestra que ante estas situaciones, entrenamiento no, eso sería lo secundario. Lo primero es esto, es regular ese cerebro y esa emoción. Entonces, recomendaciones cuando estén formulando, también a grandes rasgos. Uno, titulen la dosis, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El cannabis medicinal no funciona en miligramos por kilogramo, no depende ni de la especie, bueno, un poquito de la sensibilidad, pero la dosificación como tal no depende de la especie, no depende de la edad, no depende del peso, no depende de la raza, no depende del sexo, no depende, no sabemos, depende de la cantidad de receptores que tenga ese paciente, depende del tono que tenga ese paciente del sistema endocannabinoide. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Empezamos por la dosis más bajita de cannabis y vamos subiendo gradualmente en función de la respuesta. Eso es titular dosis.
También pensar en que si yo necesito intervenir, es mejor que yo aumente frecuencia en vez de aumentar dosis. Digamos, no, estamos súper bien, toma cannabis dos gotas por la mañana, 2 gotas por la noche. Y no nos interesan en estos momentos, para el ejemplo, cuántos miligramos hay en esas 2 gotas, simplemente es ejemplo de 2 gotas, 2 gotas, pero resulta que al mediodía empezaron a tirar pólvora o al mediodía también está lloviendo súper duro. Yo puedo irme a darle 3 veces al día, por ejemplo, y ver cómo responde. Es decir, me funciona un poquito mejor cuando yo trabajo con frecuencia más que con dosis o cantidad, porque recuerden además que una dosis muy alta del CBD tiene efecto bifásico, me puede generar ansiedad en vez de quitármela. Así que pilas con la dosis. Buscar el efecto séquito, lo que les acabo de decir, busquen fórmulas completas, el THC estabiliza demasiadas fórmulas, si bien en conducta, me atrevo a decir que casi todo se nos va a beneficiar mucho con el mayoritarios CBD. Recuerden que el THC y los terpenos y todos los demás son muy importantes. Inicien, si quieren trabajarlo como prevención ante eventos estresantes, por ejemplo, es que ya viene diciembre, empiecen desde ya a formular, porque miren que esto toma su tiempo y no alcanzamos o sea, yo necesito garantizar que cuando llegue el momento de la alborada o de la pólvora, yo ya sepa cuál es la dosis de mi perro. Incluso, pues, o del gato. Incluso me viene bien llegar a una dosis donde lo cede un poco y de esa manera yo ya sé, bueno, con tantas gotas lo sostengo, pero el día en que tiren pólvora le voy a dar esa dosis extra para que además se duerma. Eso podría ser una estrategia. Y precaución en gatos y en perros, sobre todo tipo pastor, que hay un poquito más de sensibilidad. No todos los animales responden igual ante el cannabis, entonces siempre monitorear si hay sedación, si hay ataxia o si por el contrario hay hipersensibilidad, agitación, si el apetito se aumenta demasiado, eso sobre todo pasan con fórmulas altas en THC, se nos puede aumentar mucho el apetito. Con fórmulas altas en CBD, usualmente el apetito baja. Entonces, Nati, venimos súper bien, pero no quiere comer. Bueno, entonces vamos a bajar dosis y si no me funciona bajando dosis, bajo en la proporción de CBD, porque quizás esté siendo mucho CBD. Es todo el tiempo estar jugando, dense la oportunidad, sobre todo en conducta, que es algo como a veces tan abstracto, de permitirse subir o bajar o cambiar, porque es el mismo animal el que les va a ir diciendo y contando. Si yo me llego a exceder en una dosis, es decir, si yo veo que veníamos súper bien, le di y está atáxico, está dormido, dopado, sonso, turuleto, como le digo yo, o sea, explíquenle siempre a las personas que esto puede pasar, o está hipersensible, hiperalerta, ¿yo qué hago? Un bloqueo sensorial. Y esto explíquenselo a las personas para que si pasa, no se asusten. Es cuestión de un par de horas, pero sí deben intervenir para que bloqueemos a nivel sensorial tantos estímulos que en esos momentos van a ser perturbadores. Entonces, hablar muy pasito o no hablar nada, apagar televisores, música, o sea, eliminar sonidos y apagar luces, bajar cortinas, eliminar la luz si es posible, como que entre lo mínimo de luz posible, y eso nos va a ayudar mucho al sistema nervioso mientras se procesa esa cantidad extra que tuvo de cannabinoides. Cuando ya estén más despierticos o más calmaditos, ofrecerles alimentos ricos, agüita para que coman, para que tomen agua, no ofrecerles leche, sino alimentos normales que nos ayudan, ojalá alimentos que no sean ni lácteos ni grasosos. Ojalá que sean alimentos con alto contenido en agua, por ejemplo, si es un perro, fruta, es una gran opción. ¿Qué queremos? Que el paciente se incorpore y que pueda orinar y defecar. Y eso nos termina de seguir modulando el sistema, pues, o el exceso, perdón. Y también, si lo reciben, es útil la aromática de manzanilla.
porque la planta de la manzanilla, la flor, tiene este efecto ansiolítico que se genera, en este caso daríamos aromática de manzanilla cuando hay hipersensibilidad. Eh, Muchas veces se expresa, yo sé que me pasé de dosis, porque yo medio muevo una mano y el perro pega un brinco impresionante. Casi que a uno le toca moverse como congelado o medio robot muy lento. Entonces, esa hipersensibilidad del sistema puede calmarse mucho con una aromática de manzanilla. Si por el contrario lo que hay es somnolencia excesiva, pueden, o sea, aquí no sería necesaria la manzanilla. Aquí el paciente se va a dormir, incluso se profundizan tanto que pueden liberar esfínteres, eso a veces asusta mucho a las personas, como no, se orinó, no se va a morir, es simplemente que se relajan tanto que liberan esfínteres. Mm, pero no es peligroso por lo que veíamos, porque hay pocos receptores en tallo cerebral como tal. Así que bueno, estas son como a grandes rasgos estrategias para acompañar y para dosificar y para formular fitocannabinoides de ser necesario cuando hay problemas de conducta. Como les digo, cada caso es único, cada paciente es único, por eso aquí no tenemos una recomendación como de vademecum. Si tiene fobia sonora, dale esta proporción. Si tiene agresividad ofensiva, dale esta. Si tiene un trastorno ansioso, dale esta. Eso no existe en el cannabis, no debería existir en la medicina canábica esto, porque como ven, es una medicina totalmente individualizada. Pero espero que a grandes rasgos hayan tenido como visiones de, ok, cuándo doy más CBD, cuándo doy más THC, cómo utilizar y cómo modular ese sistema y sobre todo como esa forma de comprender que cuando hay alteraciones en la conducta, yo estoy teniendo muchas alteraciones a nivel fisiológico que las debo ir a remediar también, como lo que hablábamos de la inflamación, de la neurotoxicidad proveniente del exceso de cortisol, etcétera. Entonces, bueno.